días, familia, nuevo amanecer para las naciones y todos nuestros amigos que están conectados. Gracias por sintonizarnos, sí, por conectarse, por estar en esta mañana celebrando juntos las grandes bondades de nuestro buen Dios. Y ha sido, la verdad, un tiempo enorme de alabanza. ¡Qué letra de esta canción! ¡Qué letra! Cuando tú conoces al Señor, cuando caminas en sus caminos, tú puedes estar seguro. Esa promesa, esa palabra que dice que todas las cosas se vuelven a bien de aquellos que aman a Dios. Así que si tú amas a Dios, puedes estar seguro que Dios puede cambiar aún las peores armas del enemigo, lo puede cambiar para tu bien. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Bueno, gracias por todos los que están conectados. Sí, quiero compartirles. Hoy día me pusieron mi primera dosis de la vacuna Pfizer, o Pfizer, ¿no? Pfizer, sí, gracias a Dios. Ah, pastor, por eso estás contento. Estoy contento por la fidelidad de Dios, porque Dios es muy fiel. ¿Qué les parece si oramos en esta hora para la palabra de Dios? Si estás expectante, creo que esta palabra Dios la ha preparado para ti. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús por lo bueno que eres, porque tus promesas son firmes y podemos estar anclados en ellas, Señor, mirar tu bondad, mirar tu cuidado para con nosotros. Gracias por favorecernos, por habernos hecho tus hijos. Te pedimos que tu gracia pueda fluir en esta enseñanza y tu unción fresca, el obrar de tu precioso Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las mayores necesidades, déjenme ubicar un ratito, por favor, ya, ahora sí. Una de las mayores necesidades que hay hoy en día, y me apena poder ver cuánta gente padeciendo de culpa. La culpa, la condenación, es algo que los psicólogos admiten que puede dañar la salud de la gente. Definitivamente el cargar con la culpa, el cargar con la conciencia que te machaca una y otra vez acerca de tus errores, porque pueden las personas quizás disimular y tapar sus errores, sus culpas y sus pecados, o tratar de excusarse, pero la conciencia estará allí, acusando y haciéndote saber de lo que tú fuiste capaz de hacer. Esa conciencia de culpa, esa conciencia de condenación muchas veces puede hasta enfermar a la gente, puede hacerles mucho daño. Lo común y la común respuesta de la gente frente a la culpa es la excusa, ¿no? La excusa. O sea, la gente se excusa y de alguna manera, por ello muchos creemos que hay tantos ateos tan fieles. Ateos fieles, sí, porque en realidad creen en Dios y son muy fieles, pero son muy fieles en su ateísmo. Porque su ateísmo no es otra cosa que su escudo de excusarse delante de Dios de todas aquellas cosas que ellos saben que hicieron de manera incorrecta. Sí, se excusan a través de filosofías, a través de muchos pensamientos y piensan que por excusarse pues se van a librar de lo que ellos saben que es incorrecto en sus vidas, de aquello que hicieron y que definitivamente en muchos casos les atormenta. Los psicólogos, muchos de ellos, tratan con la culpa de los pacientes, soliviantando el peso de la culpa, haciendo que ellos traten de olvidarse de ellos, porque saben que al hacerlo, pues ese peso no cargará sobre su salud y sobre su vida rutinaria. Pero esa no es la verdadera solución. Porque luego vendrán otros casos de otros errores graves y cosas inevitables que llevarán a esa persona a hundirse mucho más en la culpa. Mucha gente recurre a las drogas, al alcohol o algún tipo de medicamento para tratar de excusarse, huir de esa conciencia. O quizás en vicios para poder de esa manera, sí, huir de aquella conciencia de culpa por lo que pudieron haber cometido. Y eso es algo muy normal. Creo que muchísima gente sencillamente no se acerca a una congregación de fe, una iglesia de fe, una iglesia cristiana, por el sencillo hecho de saberse culpables.
Definitivamente es el caso de muchos de los que seguramente en este momento nos están viendo y oyendo. Era uno de mis casos. Yo jamás hubiera imaginado merecedor de congregar en una iglesia. Porque entendía, el día que yo entre a ese templo se va a caer. Así que mejor no entro. Pero ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Cuál es la salida de Dios frente a la culpa? ¿Qué es lo que Dios trae para nosotros frente a la culpa? ¿Acusación? ¿Condenación? Pues no. No, de ninguna manera. Lo que Dios ofrece para la condenación, lo que Dios ofrece para la culpa, se llama perdón. Creo que necesitamos enfatizar, iglesia, y revalorar el hecho claro, inconmovible, que Dios nos ofrece perdón. De alguna manera se ha desviado el mensaje del Evangelio, tratando de colocar culpa y advertencias a la gente por no acercarse a Dios. Pero ese no es el caso del Evangelio. O sea, la palabra de Dios, por lo contrario, nos llama a anunciar las buenas noticias de Jesucristo. Y las buenas noticias de Jesucristo, déjame decirle otra vez, sí, porque lo he dicho anteriores veces, la buena noticia de Jesucristo es esta: Dios ya nos ofreció perdón. Muchísima gente aquí en el Perú es creyente, pero insólitamente mucha gente piensa que el perdón que Dios ofrece hay que merecerlo. Es decir, que el perdón que Dios te da, tú tienes que merecerlo y tienes que hacer algo para que Dios te otorgue el perdón. Inclusive hay mucha gente cristiana que piensa que para que pueda recibir el perdón y el alivio de su conciencia y la paz que tanto necesitan, primero tienen que arrepentirse. Pero si uno mira con cuidado el Evangelio, sobre todo en el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino, el Evangelio que nos muestra el Nuevo Testamento, amén. Si uno observa, uno puede leer que el perdón no puede ser ganado. El perdón que Dios nos ofrece es seguro. Y el perdón que Dios nos ofrece no puede ser ganado. El título de mi mensaje, que lo estoy dando un poco tarde porque ya estoy casi a la mitad, es: el perdón de Dios es seguro. El perdón de Dios es seguro. Usted necesita para su pecado, ¿sabes qué necesita? Perdón. Usted necesita para su paz. Usted necesita paz. Usted necesita, para esa falta de paz, usted necesita perdón. Y si usted recibe perdón, tendrá paz. La gente necesita paz. Y Jesús dijo: yo os ofrezco la paz, no como el mundo la da, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento viene cuando recibimos perdón. Pero quiero decirte que según las Escrituras, ese perdón ya fue ofrecido por el Señor. En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 1, verso 18, vamos a la palabra de Dios. Dios, a través del profeta Isaías, dijo esto: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Wow! Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es una promesa que Dios ofreció al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, como algo para futuro. Dios nos ofrecía que no importaba ya cuán negro, oscuro haya sido nuestro pecado, que podría asemejarse a la blanca nieve. Una de las cosas de experiencias que no olvidaré fue mi primer viaje que hice a Huaraz. Era un joven, ya no era adolescente. Viajé a Huaraz. Y lo que me gustaba del viaje a Huaraz, usted sabe que no hay aeropuerto, por lo menos conocido, hacia Huaraz, y uno tiene que ir por carretera, son como 8 horas. Pero una de las cosas que me fascinaba en mi viaje, y era que
ya uno va llegando al amanecer, era tratar de ver entre las montañas el asomo de uno de los nevados. Y justo podías ver cuando el sol caía plenamente sobre el nevado. Y esto sacaba un brillo espectacular del nevado, asombroso. Para nosotros los limeños, ¿no? Que estamos acostumbrados a el cielo panza de burro, el ver no solamente el cielo azul, las nubes súper blancas, ver el espectáculo de un nevado es asombroso. A mí me llenaba de asombro poder ver, era como tocar parte del cielo, ¿verdad? Y Dios nos promete que cuando Él cumple su promesa y envía a Jesús a morir por nosotros, tomar tu lugar y derramar su sangre nos limpia de tal manera que nos deja así como la blanca nieve, que puede iluminar y puede darte esa sensación de paz. Amén. Exactamente. Dice en el Salmo 103, verso 10 al 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Salmo 103, 10 al 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a ellos. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¡Wow! Como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es el accionar de Dios a favor de nosotros. Amén. A favor de nosotros sin castigo. Es decir, cuando Dios nos exonera de un castigo porque tuvo misericordia de nosotros. Y Dios tuvo misericordia de nosotros porque mandó a Jesús a morir por nosotros. Estoy mencionando que Dios ya está ofreciendo perdón. La forma sana, la forma divina de lidiar contra el pecado no es la condenación, es el perdón. La solución que ofreció Dios para la falta de paz del hombre es el perdón. Pero ese perdón tuvo un costo demasiado alto. Y ese costo fue la misma vida de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que murió por ti y por mí. Tu sangre fue derramada porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esa sangre garantiza que fuiste perdonado. Hace más de 2000 años atrás ocurrió en la historia este evento que nadie lo puede negar, contundentemente probado, que un hombre, un carpintero, que hablaba palabras del cielo y a la cual lo seguían las multitudes a causa de su sabiduría y milagros portentosos, que aún resucitaba muertos y que despertó el celo de la clase dominante religiosa. Ese hombre que decía ser el Hijo de Dios, no solamente hizo milagros, sino que fue asesinado vilmente en una cruz. Pero luego el mensaje del Evangelio nos dice que Dios permitió que así fuera porque era la manera en que Dios podía expiar y limpiar y redimir a la humanidad de sus pecados con la sangre derramada de Jesús. Todo esto fue confirmado a 3 días de su muerte, cuando Él se levantó de la tumba con poder para resucitar de los muertos y sentarse a la diestra de Dios, donde Él está ahora, reinando con poder. Y lo que nos ofrece Dios y el mensaje del Evangelio es este: ustedes ya fueron perdonados. Hace más de 2000 años, antes aún que cometieras esas culpas que te atormentan, antes que cometieras esas vilezas que te avergüenzan, antes que te equivocaras tan horrorosamente, ¿sí? Antes, déjame decirte que antes que nacieras, tú, ya Jesús había sido crucificado por ti en la cruz del Calvario para darte y ofrecerte perdón. Porque su vida tomó el castigo que tú y yo merecíamos. Dios había establecido la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. La paga del pecado es muerte. ¿Sabe? Voy atando el pensamiento de lo que vengo diciendo. Muchísima gente piensa que hay que ganarse el perdón.
que hay que arrepentirse para ganarse el perdón. El perdón de Dios no puede ser ganado. El perdón de Dios ya fue otorgado. ¿Pero por qué fue otorgado? Porque nosotros, al nacer en este mundo, ya estamos bajo condenación. Todo hombre, todo ser humano, por el nacimiento mismo, al ser descendiente de Adán, ya nace bajo un tipo de condenación. Y porque nacemos bajo condenación, la condenación de la muerte espiritual, la condenación de la enfermedad, hay enfermedad en el mundo y la condenación de la muerte. La prueba de que estamos bajo condenación o estuvimos bajo condenación es el hecho de que hay enfermedad, injusticias, pecado y muerte. La muerte es la prueba de nuestra condenación. Nunca fue el deseo de Dios que el hombre muriera. El hombre no fue creado para morir. Nos resistimos por eso a la muerte. No queremos morir. Pero la muerte existe. Y la muerte entró en el mundo por el pecado de un hombre, Adán. Por ese hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte, dice el libro de Romanos, el capítulo 5, si quieres corroborar esto en las Escrituras. Entró el pecado, entró la muerte, entró la condenación. Y debido que la humanidad entera ya fue condenada, Dios trajo una respuesta a esa condenación. Y la respuesta a esa condenación es perdón. Perdón. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 13 al 14, dice, hablando de Jesús, Colosenses 1, 13 al 14, fíjese, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios te ha librado, nos ha librado de la autoridad, el poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Sabe? Cuando tus pecados son perdonados y cuando tú recibes el perdón de todos los pecados, entonces eres exonerado del castigo por tus pecados. Por eso es tan valioso el perdón. Porque al recibir perdón de Dios ocurren varias cosas, entre ellas, eres exonerado del castigo porque Jesús llevó el castigo que tú merecías. Pero además, al creer en el perdón, eres libre de la condenación y la culpa de tu conciencia. Y de esa manera, tú puedes recibir salud, aceptación y gracia para tomar lo mejor de Dios para tu vida. La razón por la cual mucha gente, siendo hijos de Dios, no reciben todo lo que Dios preparó para sus vidas porque piensan que el perdón se lo tiene que ganar. Y la culpa aún los persigue y la culpa al perseguirlos crea no más que un círculo vicioso de pecado y condenación, y al más pecado más condenación, pero más condenación más pecado, porque la gente huye de Dios por la culpa. Pero Dios no te dice que te está culpando ya. Dios te dice que ya nosotros hemos sido redimidos, el cual nos ha librado, no nos dice nos va a librar, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo ya estoy trasladado en el reino, al reino del Hijo de Dios. Yo ya fui librado de la autoridad de las tinieblas. Las tinieblas no tienen ninguna autoridad sobre mi vida y tampoco tienen autoridad sobre tu vida, pero tú tienes que creer para recibir el perdón que Dios ofrece. Y el perdón que Dios ofrece es, déjame decirte, seguro, segurísimo. Termino con este otro pasaje de las Escrituras en 1 Corintios capítulo 6, 9 al 11. 1 Corintios capítulo 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tú dirás, pastor, eso no es una buena noticia.
Y esto continúa, y esto erais algunos. Esto erais algunos. ¿Cuántos de nosotros o éramos idólatras, o quizás adúlteros, o afeminados? ¿Sí? Los que se echan con varones, los ladrones, los mentirosos, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. ¿Cuántos éramos? Dice, y esto éramos algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido lavados. Y ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice que hemos sido lavados, que hemos sido declarados justos. La palabra justificado significa declarado sin culpa. Y nada más precioso de poder ir a dormir como un bebé sin conciencia de culpa. Porque si hay alguien que no tiene conciencia de culpa, son los bebés. Y no hay mejor sueño que un bebé que acaba de lactar y recibir el abrazo de su madre. Él va a dormir con esa paz y ese gozo y esa seguridad. ¿Por qué tener sueños tormentosos? ¿Por qué tener que recurrir a píldoras o a vicios o a drogas? ¿Por qué en muchos casos recurrir hasta suicidios o actos de culpa? Mucha gente que se corta, que se martiriza, aún que ellos mismos se sabotean, es porque en el fondo no han solucionado su culpa. Ellos saben de las cosas que hicieron y eso le atormenta y se martirizan una y otra vez. Yo soy culpable, yo soy culpable. Y por más que hacia afuera ellos no muestren su culpabilidad o no admitan lo que han hecho por vergüenza, cuando están a solas, su conciencia o ellos mismos aceptan su culpa y se hunden cada vez más en el temor, en la depresión. Pero yo quiero decirte en esta hora, las buenas noticias de Jesucristo es que Dios no te condiciona para su perdón, sino que Él ya te ofreció el perdón. Y lo que tú tienes que hacer es creer que ya Jesús te perdonó. Lo que nos mueve el arrepentimiento no son las amenazas de una condenación o el infierno o la muerte, porque ya fuimos condenados. Lo que nos mueve el arrepentimiento es conocer que a pesar de nuestra sombría vida y de pecado, Dios, siendo pecadores, envió a su Hijo para morir por nosotros y te ofrece perdón. ¿Cuánta gente hay creyente en el Perú, pero que todavía no ha recibido perdón? Piensan que el perdón deben ganárselo dando dinero, dando regalos, haciendo buenas obras, ¿no? Pero no hay manera de sobornar a Dios. Dios no puede aceptar ninguna de estas cosas, porque lo que Dios quiere no son tus obras, no son tus penitencias, no son tus golpeos en el pecho. Lo que Dios quiere es que tú creas que Dios te ama y que Él te ofrece perdón. Y que ese perdón tuvo un costo altísimo, la sangre de su mismo Hijo, para que tus pecados puedan ser borrados. Y si tú crees esto en esta hora, si tú crees que esa culpa, esa maldad que te atormenta, y donde tú has levantado excusas o actitudes religiosas o pensamientos gnósticos o ateístas hasta hoy, yo te quiero decir que Dios no te anda buscando para aplastarte, para condenarte, porque ya estás condenado. Dios está buscando para salvarte y para darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo que tienes que hacer es reconocer que necesitas el perdón. Yo creo que si predicáramos más esta buena noticia, mucha más gente vendría a los pies del Señor, porque Jesús mismo dijo: yo no he venido para condenar, yo he venido para salvar a los perdidos. Si tú reconoces que necesitas salvación, si tú reconoces que necesitas perdón, quiero orar contigo en esta hora y para que puedas recibir no solamente tu perdón, sino tu relación con Dios, porque Dios te ama como eres, no para dejarte como eres, sino para transformarte y darte un nuevo corazón.
Amén. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Todo lo que tienes que hacer es invocar. ¿Oras conmigo? Invoca el nombre del Señor. ¿Te parece? Ok, vamos. Ora conmigo, con fe, con confianza. Romanos capítulo 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta hora y con todo mi corazón quiero pedirte que me perdones. Quiero humillarme delante de ti y recibir ese perdón que tú ofreces, que no merezco, que no hay manera de ganarlo. Señor, recibo ese perdón, me arrepiento, me vuelvo a ti por tu amor. Gracias por enviar a Jesús a tomar el lugar que yo merecía para salvarme, para rescatarme y para limpiarme. Y ahora yo creo lo increíble, que mis pecados más oscuros se limpian como la blanca nieve. Es lo que dice tu palabra, Dios, y yo ahora lo creo. Ayúdame a creer más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, quiero felicitarte por haber tomado esta decisión, por haber orado conmigo, invocar el nombre del Señor. Déjame decirte que Dios moverá cielo y tierra. Ha movido cielo y tierra para acercarse a ti. Estoy seguro que es así y Dios te busca. Así que gracias a Dios por tu vida. Recibe un abrazo de parte nuestro y escríbenos allí en esta página donde tú estás conectado. Queremos ayudarte en tu crecimiento espiritual. Esto es solo el inicio. Ahora eres salvo y perdonado y Dios tiene un plan específico para tu vida donde te vas a asombrar lo que Él ha preparado para ti. ¿Qué les parece si alabamos? Que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Bueno, vamos al backstage. Sí, gracias. Conéctate. Queremos ayudarte.